Bien, voy a comentar algo y antes que nada quiero indicar que es una interpretación que estoy haciendo. ¿Qué resulta? Usted sabe que nada ni nadie puede estar por encima de la Constitución. Todo lo que choca con la Constitución es contrario a esta y por consiguiente nulo de pleno derecho. Es nulo de pleno derecho. Cuando usted mira qué dice el artículo 229 del Código Procesal Penal Dominicano. Bueno, para imponer medida de coerción se debe tomar en cuenta la gravedad del hecho. Pero preguntamos, ¿cuál hecho? Bueno, un hecho por el cual se está solicitando la medida de coerción, pero ¿y no trascendería esto el texto constitucional de que usted debe presumirse inocente hasta que exista una sentencia irrevocable? Esto lo decimos porque si usted está tomando una medida de coerción e inmediatamente usted está asumiendo que va a imponer esa medida de coerción porque hay un caso grave, entonces usted está dejando a un lado esa presunción de inocencia que está consagrada en la Constitución y entonces se está yendo mucho más allá y ya usted ha roto esa presunción de inocencia y entonces ya tenemos un choque con la Constitución. ¿Qué decimos también en ese punto? Usted me está hablando de un caso grave. ¿Cuál caso? Hay un aspecto que es que no hay caso grave. Todos los casos son iguales. Esto porque a todos los casos debe tratarse con igualdad. ¿Igualdad de qué? Porque la persona que usted asume que tiene un caso grave porque le han lesionado el derecho a la vida, ese caso es grave para él. Pero hay un punto que ese caso no es grave para mí, porque no es a mí a quien me han lesionado el derecho a la vida. No es a mí a quien me han ultrajado un familiar mío. Entonces ese caso para mí no es tan importante. Ahora, a mí que sí me han robado una gallina, que era lo único que yo tenía, a mí que me han robado 10 pesos, que es lo único que yo tenía, esos 10 pesos son importantes para mí. Esa gallina sí es importante para mí, entonces este caso para mí es grave. O sea, todos los casos deben darse el mismo tratamiento porque tenemos un principio de igualdad. Todas las víctimas son iguales, entonces no puede haber un caso que equipare la atención porque es tan grave, pero es grave para las partes, es grave para no es verdad que es tan grave en un sentido general. Cuando vamos al punto de que se me da una decisión y yo entiendo que esa decisión no está dada acorde con los lineamientos procesales que debía darse. Hay una norma consagrada en los pactos internacionales ratificados por el Estado Dominicano que tienen igual jerarquía que la Constitución y me dicen que yo tengo el derecho a recurrir toda decisión desfavorable. Me dice la Constitución también que yo tengo el derecho a recurrir ante un tribunal superior. Pero ¿qué me dice el Código Procesal Penal? Bueno, que el auto de apertura a juicio no es apelable, pero hay una situación. Entonces, ya yo tengo que irme a otro tribunal porque así me lo ha dicho el Tribunal Constitucional y así me lo ha dicho la Suprema Corte de Justicia. Que la vía
de atacar el auto de apertura a juicio está cerrada. Cerrada es el término utilizado por la Suprema Corte de Justicia en sentencia del año 2017, cuyo recurrente es el señor Isaías Santana, y que yo debo esperar como el proceso solamente se ha preparado en palabra del Tribunal Constitucional, yo debo esperar otro momento procesal para recurrir una decisión. Y esto no sería contrario a la Constitución. Y no tendría el Tribunal Constitucional que referirse al respecto del artículo 303 del Código Procesal Penal, porque es que hay una situación que está chocando con la Constitución. Es que me están diciendo a mí que yo tengo derecho a recurrir toda decisión desfavorable, pero una decisión que me es desfavorable, no es verdad que yo tengo que acudir a la etapa de juicio para en juicio debatir esa situación procesal. Con todo el respeto, entendemos, y es un criterio personal, de que el legislador se excedió en ese punto. La parte final del artículo 303 establece: esta resolución, el auto de apertura a juicio, no es susceptible de ningún recurso. No es susceptible de ningún recurso. Entonces, señores, la pregunta es, porque el legislador sabía que tenía una situación procesal que en algún momento dado iba a generar conflicto con respecto a esa situación. Entonces, el legislador quiso ser sabio y estableció una situación. Ahí dijo: la reconsideración de la exclusión de las pruebas propuestas por las partes se resolverá de la manera establecida por el artículo 305, pero que no es solamente con respecto a la situación de la reconsideración de oferta probatoria. Es que hay una situación, es que esa decisión de que a mí me enviaron a juicio, si a mí me enviaron a juicio, hay aspectos que no solamente tienen que ver con la reconsideración de la exclusión probatoria, y yo tengo derecho a recurrir a esa decisión. Señores, es que nada me puede impedir a mí que yo recurra a esa decisión. Es que eso es totalmente inconstitucional, el decir que una resolución de apertura a juicio no puede ser apelable y cerrar esa vía. Hay una situación que el legislador, me atrevo yo responsablemente a decir que el legislador se equivocó. El legislador cometió un error garrafal ahí, porque el legislador no podía cerrar esa vía en un Estado social y democrático de derecho. Con las condiciones que establece el artículo 68 y 69 de la Constitución de la República. No es verdad que el legislador podía establecer en el artículo 303 que el auto de apertura a juicio no es apelable, pero todavía ir la Suprema Corte de Justicia mucho más allá y cerrar todas las vías en las diferentes decisiones que se han recurrido con respecto a la apertura a juicio. Y más el Tribunal Constitucional decir que no, que eso es que la apertura a juicio es un asunto preparatorio y que se está llenando el camino y que hay otras etapas procesales. Pero entonces hay una situación, si esperamos a otro momento procesal para atacar la resolución de apertura a juicio, estamos entonces haciendo una justicia larga, inoportuna, fuera de tiempo, y violando entonces el principio de plazo razonable, porque la situación que yo podía resolver con la apelación de la apertura a juicio me están cerrando esa brecha para que yo la plantee en otro tribunal. Claro, sí, yo la podía plantear en otro tribunal, pero cuando yo la planteé en otro tribunal, no se estaría violentando el plazo razonable. Yo no podía plantearla desde que me notificaron la resolución de apertura a juicio y yo entendí que esa resolución tenía aspectos que yo podía atacar.